Hay un tipo. Hay un tipo que se llama Jack y se apellida Woody con Good y Y al final, ¿no? Biencito, ponele. Jack Woody. Y tiene un libro muy lindo que habla sobre el robo de la historia. El robo de la historia. Para aquellos que estudian, por lo menos hasta donde yo sé, ciencias sociales, todo es muy eurocéntrico. El sistema argentino se basa en el francés, ya lo dijimos varias veces. El sistema argentino es que educativo. Sí. La constitución es la yankee, igual tampoco que tengamos mucha cosa autóctona, pero... Los mapuches. Claro. Y los quieren matar. Son chilenos. Qué ironía. No, pero hablando en serio. Nada, es extremadamente eurocéntrico. La mayoría de los autores que uno lee son franceses y alemanes. Con suerte algún que otro italiano, qué sé yo. Pero no... Pero bueno, tenemos esa cuestión eurocéntrica e incluso peor porque por lo menos los latinoamericanos escribimos nuestra propia historia, pero hay lugares del mundo que no. África es el mayor ejemplo, Asia también, pero África no tiene historia básicamente. Toda la historia de África es como las películas que vemos sobre África, donde va un europeo y ahí vemos lo que pasa, es todo así. No, sí, Siempre África la y llegada África del tiene... europeo y lo contamos desde ahí. Sí, África tiene... O sea, la historia de África empieza... siglos de años, imperio... Es que, a ver, la primer estado de la tribus, historia, Egipto, estamos hablando de 3200 antes igual, de Cristo. sí, historia antigua puede ser que sí. Historia antigua sí, egiptología sí se da. Pero después África vos estudiás la carrera de historia y pasás de 3200 antes de Cristo y toda esa zona, sale Egipto antiguo, a siglo XV con la llegada de los portugueses a África, la primera invasión colonizadora, digamos. Pero bueno, lo mismo pasa con Asia. No todo, pero en general la historia de Asia lo conocemos por cuestiones más europeas, más que nada lo que es Medio Oriente, ¿no? Que no tanto Japón, China, Corea, pero India sí, por ejemplo. Pero bueno, lo que pasa es que nada, no está bueno que toda la historia no la cuenten los europeos. Entonces, bueno, este textito que igual es de un yankee, si no me equivoco, hace mucho no cambia, pero habla sobre el tema. Ese es el problema, que vos conocés la historia de África siempre a través de otro tipo. Uno nunca lee un historiador africano. Pero bueno, igual le vamos a dar el espacio a esto, porque no deja de estar bueno. Habla básicamente sobre el robo del tiempo y el espacio por parte de los europeos. Woody plantea que son pocas las culturas que no tienen una versión parcial de la historia mundial donde se ve la relación de su nación con las demás. Sin embargo, desde principios del siglo XIX en Europa Occidental ya tiene un carácter dominante sobre la historia mundial. Esta tendencia etnocéntrica se debe a un impulso egocéntrico de ver el mundo exclusivamente desde el punto de vista propio. Y bueno, Occidente puso su propia visión del cómputo del tiempo y en la cartografía, o sea, los mapas, ¿no? La apropiación del tiempo corresponde a medir los años ya de por sí antes o después de Cristo, del nacimiento de Cristo, ¿no? Sí, sí. Y la arbitraria elección sobre la duración de los años, meses y semanas, eso le pusieron lo que les pintó. Bueno, en realidad con los días de la semana es por esta cosa de la Biblia, de bueno, el primer día, segundo día y el séptimo día descansó. Sí. En otros lugares, en China o en África, podés encontrar otros tipos de semana, con menos días, con más días. Sí, bueno, vos sabés que estoy cursando una materia que se llama Historia Cultural de la Modernidad en la universidad y justamente el primer concepto que se ve en la materia es la concepción del tiempo en la modernidad. Y hablaba, justo el otro día estábamos leyendo un texto que se llama Máquinas del Tiempo, que creo que un autor que el apellido es Crosby, no me acuerdo si es Bill. No, Bill Crosby. No. No creo. Pero me estás confundiendo porque es Bing, pero no nos desviemos. No, igual es Crosby el apellido del tipo. Bueno, se llama Máquinas del Tiempo y habla de la medición del tiempo en diferentes partes del mundo. Y contaba cómo el concepto, que uno tiene totalmente naturalizado el día de 24 horas. Sí. Que le parece la división de 23,59, pero... Bueno, pero en fin. No es al revés, dura apenas un segundo, un pendejésimo claro, más que se compensa. Pero no llega a las 24. Deja de manchar el sobre, te No. pido, por favor. Decía, el concepto occidental del tiempo en 24 horas no fue así en todo el mundo, fue una decisión arbitraria de cómo dividir el tiempo. Por ejemplo, en Japón el tiempo era 12 horas diarias, o más bien dividían el día en 12 porciones, y de hecho el reloj se adaptaba a las estaciones del año.
por ejemplo, las horas de la tarde en invierno eran horas más cortas que las horas de la noche, y en verano era a la inversa, las horas de la tarde eran horas largas y las horas de la noche eran horas cortas. Pero Así sí, que el medían mismo- también. En China tienen otro año, ¿no? O sea, Bueno, sí, llegan eso otro pasa- día. O sea, son sí, ejemplos más comunes, pero para. Estábamos hablando de los judíos, hacerlo en la hora palpable. anterior el Exactamente. judaísmo está en el año 5777. Sí. Y, Sí, y pero esas son cuestiones que las podemos llegar, son más palpables. Vos podés decir, bueno, en China tienen 5 días a la semana. No es así, ¿no? Pero para dar un ejemplo. Sí. Por cuestiones de ferias, por otras cuestiones, porque son más prácticos, porque 7 días no tiene un sentido práctico, por lo menos no se lo planificó así, se adaptó a eso. No, pero también, digamos, el Oriente como cuestiones de civilización y imperio tiene una historia tanto más antigua que Occidente. Muchísimo, ni hablar. Cantidades de imperios, pero- cantidad de movimientos. Pero bueno, no solamente eso que es más palpable, sino que hay sociedades en la historia cuyo cálculo del tiempo no fue lineal como el nuestro, no es que día 1, día 2, día 3, sino que tienen otro tipo de cálculo de tipo circular, el tiempo cósmico, que entiende que después del día viene la noche y después de la luna sigue otra luna y que es todo un ciclo, digamos, que se va repitiendo. Y bueno, hay una idea, o sea, uno escucha esto y dice, no, esto no sirve, pero sí, sirve, funciona, está ahí. Y no lo entendemos ni lo sabemos porque estamos acostumbrados a esta educación europea. En cuanto al robo del espacio, existieron grandes decisiones arbitrarias como la griega de separar Eurasia, o sea, el continente, si vamos a geografía de verdad, geología y toda esa cosa, Es uno solo. es Eurasia. Sí. Y sin embargo, bueno, los griegos agarraron y dijeron, no, nosotros somos Europa. Y bueno, Mira cómo terminaron. sí, sí. Pero a pesar de no tener fronteras naturales, se lo dejó a Asia como el otro histórico en la mayoría de los contextos, para no decir todo. Y las religiones han tenido una gran influencia geográfica por el peregrinaje hacia las ciudades sagradas. Los cristianos estuvieron interesados en viajar a Jerusalén, lo que terminó desencadenando en el siglo XIII las cruzadas, y bueno, en el siglo XIX en el auge del sionismo y el antisemitismo. Sí, Jerusalén tienes. se convirtió en un gran objetivo hacia donde emigrar para los judíos, desencadenándose el Estado de Israel y los conflictos con Palestina y bueno, todo lo que estamos viviendo hoy en día. También podemos observar que cuando Gran Bretaña comenzó a dominar la esfera internacional, el meridiano de Greenwich pasó a ser punto de referencia de las coordenadas espaciales. Sí, es muy sin curioso. ninguna necesidad, porque es completamente arbitrario. Es no muy tiene curioso ningún como tipo de dentro mismo practicidad. del sistema Mercator, dependiendo de qué país es el que en el que se imprime o el que quiere dejar su huella, el mundo tipo está partido diferente. En el que tenemos nosotros, que tenemos una vocación más eurocentrista, el medio está en el meridiano de Greenwich y se parte atrás en donde es el meridiano 180. Pero ponele, en Estados Unidos el continente americano está en el medio del mapa y Eurasia está partido en dos. Claro. Justamente haciendo esta división. ¿Alguna Sí, vez te pasa que sentiste justamente ¿Alguna iba- vez te quisiste sentir tanto el centro de algo que partiste Eurasia a la mitad? Bueno, ¿En qué mapa decías vos? Es el mismo mapa con... No, pero el mapa de qué país. en Estados Unidos. Bueno, en Japón, si uno ve el mapa tal cual. japonés, En Asia en Japón está en general. el medio. O sea, en Asia en general, estaría en ubicado... realidad está Asia en el medio, que es más lógico en realidad, y Europa parece un pelo del culo de un burro, porque es una cosa chiquitita, fea, toda asquerosa, Sí, que es lo sí, que en en realidad es realidad Europa. eso tiene mucho que ver Europa con- parece mucho más grande de lo que es porque Sí. estamos acostumbrados a los mapas. Europa tiene el tamaño de la Matanza, más o menos, ¿no? No, De Uruguay. No tanto, pero sí, o sea, Sí, sí, es una cagadita. Tiene en comparación, tiene unos sí. climas de mierda, o sea, Pero Europa le- es una cagada. Pero lo que decís vos es eso, tipo, Japón está en el medio en el mapa que usan ellos, América estaría a la derecha del mapa en lugar de que tenemos nosotros a la Claro. izquierda. Y Europa está a la izquierda de todo, arriba chiquitito, que ve Sí. Noruega, Finlandia y Suecia ahí. Y bueno, después un par de penínsulas de mierda. O Bueno, sea, es medio extraño. Que No, en sí, otras sí, que dimensiones hay un montón- debe ser raro. hay un montón que de Europa sistemas sea el de- centro del mundo porque es una cagada Europa. no, pero también cómo están confeccionados los mapas que nosotros vemos. Hay un montón de sistemas de representación de cómo buscaron, digamos, la forma de la circunferencia de la Tierra, tratar de dividirla en planos en dos dimensiones. El Mercator está hecho a propósito para que la franja del hemisferio norte, donde está ubicada Europa,
donde está ubicado Rusia, donde está ubicado Estados Unidos y Canadá, sea más grande de lo que es la región del Ecuador, que es mucho más chica en comparación. O sea, escalarmente está totalmente desfigurado. Hay unos 4 o 5 sistemas que son mucho más útiles, funcionales, certeros. Certeros, mucho más. Sí, objetivos Sí, en el sentido literal de o sea, la palabra, crítica acá que no, son más apegados si a hubieran la puesto realidad. algo más útil y no lo hubieran impuesto con violencia, no nos estaríamos quejando. La cosa acá es que el meridiano de Greenwich es completamente, o Greenwich, no sé cómo se pronunciará, yo siempre escucho como Greenwich. Depende de qué lado del mundo está. Claro. Es completamente arbitrario, como los días en la semana, que bueno, es por la Biblia, pero no qué sé yo, ¿en qué basaste eso? No, bueno, Y bueno, por último, desde el siglo XIX se han encargado de instaurar su periodización de la historia desde la existencia de nombre a nivel mundial, basado en las herramientas con las que contaban las sociedades en determinado momento. Estamos hablando de la de bronce, la de hierro, etcétera. Sin embargo, esta clasificación no le sirve para nada a nadie más que no sea Europa, básicamente. No, las divisiones de las edades según los hechos que pasan. La división de la historia antigua hasta que claro, hasta siempre que es por lo que pasó en Europa, porque ellos romano. se sienten que están en la vanguardia mundial, digamos, y vos agarran y dicen, bueno, ¿qué pasó en la edad medieval en China? ¿Cómo fue lo medieval en China? Y no existió. No, y por ahí lo que era la edad, tratan de siempre adaptar todo y llevar todo a su misma terminología. Y por ahí lo que es la edad medieval en Europa, en China es un periodo mucho más chico de historia en comparación. Que China estaba adelantadísimo Europa. Igual el concepto de Edad Media también es un poco ambiguo, incluso cuando se habla de Europa. No, bueno, mucho para la bueno, pero lo tiramos como un ejemplo general. Sí, pero también, digamos, sigue sirviendo a intereses hoy en día. La confección de lo que son los estados actuales, que están basados en la Revolución Francesa, buscan dividir la edad moderna, lo que es el mundo de hoy en día, a partir de la Revolución Francesa y de la constitución de los estados modernos. Pero bueno, sí, los europeos nos han cagado arriba de un puente y acá estamos. Pero bueno, hay que tratar de rescatarse un poquito y nada. No naturalizar que, por ejemplo, la democracia es la única forma de gobierno. O sea, la democracia tal cual la conocemos, hay otro tipo de democracia y hay otro tipo de cualquier cantidad de cosas donde la gente vive bien, incluso mejor que acá. Y bueno, incluso por ejemplo el sistema democrático de Estados Unidos bastante distinto al nuestro. Sí, bastante y más sin embargo, como la idea de los países, lo hablábamos cuando hablábamos de los mapuches, que dicen los mapuches son chilenos, los mapuches son argentinos, los tehuelches tal. Preexisten, las naciones son algo que existen hace menos de 300, 400 años. Sí, no, diría 300. Sí. O sea, el concepto de Estado Nacional es algo nuevo. Es algo del siglo XVIII. Finales del XVII, principio... No, finales del 18, principio del 19. Claro, y que se consolida así y como la una gente idea. se piensa que... Bueno, incluso les pasa a los mismos europeos que agarran y en Italia dicen, no, pues nosotros éramos los romanos. No tienen un carajo que ver. Eran tipos que estaban ahí o con los francos, con los celtas, con, bueno, los nórdicos. Aparte vos no existías como país hasta la que comenzó el siglo pero bueno, XX. es toda esta idea de crear una identidad nacional. Alemania e Italia no se consolidaron como estados hasta... Italia se unificó recién con el gobierno de Mussolini. 1919 más o menos. Los reinos que eran en Italia se unifican en el reinado de Víctor Emanuel II, pero era un reino. Sí, pero por eso, pero el Estado Nacional Italiano es algo que empezó con el fascismo y creo que ni siquiera tenía un idioma en común cuando asumió Mussolini. Con eso. Pero bueno, se crea a partir de la historia y la enseñanza en los colegios de la historia, se crea una identidad nacional de que nosotros éramos... Sí, y eso también éramos tehuelches antes y no. Eso lo dice el señor. Mi abuelo era polaco. ¿viste? Y eso es literalmente político. Y eso, o sea, no en el sentido subjetivo partidario, es literalmente la idea del nacionalismo político que tanto criticamos está llevada a cabo por algo, no es que la gente de repente y mucha cómo me gusta el mate, la puta madre. No, obvio. Claro. O sea, ni siquiera porque muchos lo haciendo un zapucay, eso. ¿viste? Claro, vas a jugar al pato con los pibes. O sea, muchos como lo citan a Sarmiento como el padre de la educación argentina, que no es tan verdad, porque la educación argentina como la conocemos se empieza a instaurar a partir de 1890 con la cantidad de gobiernos que sucedieron después de Julio Argentino Roca, y donde se empezó a querer educar a los inmigrantes dentro de la cultura argentina, que la cultura argentina la inventaron en esos 15 años. Sí, de que el todo lo que conocemos como cultura argentina, como próceres, como tradiciones. Sí, el segundo libro del Martín Fierro, ¿viste? El segundo libro del Martín Fierro. Claro, todo eso se inventó
A partir del gobierno del PAN, del Partido Autonomista del Partido Nacional. Autonomista Nacional. Iba a decir una cosa, todas estas cosas están bastante explicitadas también en un libro, un clásico de Eric Hobsbawm que se llama La invención de las tradiciones, Sí. donde habla sobre la construcción de las naciones. identidades nacionales. Y bueno. Sí, pero como Eric. tenemos que hacer la aclaración, como lo venimos haciendo en toda El la Eric. columna, Eric Hobsbawm tiene una mirada eurocentrista de la historia. Pero Obviamente, que se vayan a partir de- tirarla. Me Como tiran todo. algo. Sí, Mar pero también, después y- me acusé de ser un pomo de mierda. ¿Ahora te das cuenta? Y te tuvo que Para, venir. claro, te cuestionamos tuvo- lo que te quieras, tuvo pero que tengo venir. cuestionar a Hobsbawm y de Tuvo repente, que venir un ah. europeo a decirte que te inventaban las tradiciones, papá. Bueno. No, claro, porque si lo decía afuera te cagan a tiro. La Igual. cosa es que. Hobsbawm me preocupaba más que fuera stalinista que fuera eurocéntrico. Ni asociación, Ni fines, ni lucro. cargo de conciencia.